Hola, ¿cómo están? Bienvenidos Daf Yomi, Masejet Zebahim, Daf Yudzaim, página 17, Tov, Lashon Tov. Quedamos en la segunda línea, en los dos puntitos al final, pone Tibul Yom. Tibul Yom, dijimos que hay personas que están impuro, que ya fue al mikve de día, porque lo preparan de día, pues todavía no ha llegado la noche, que todavía tiene cierta impureza. Si un Cohen estaba era Tibul Yom, y no esperó la noche, obviamente, y hizo un servicio, dijimos que la Mishnah, que lo profana. Pregunta la Mara Minalan, ¿de dónde sabemos que lo profana? De Tania dice la Baraita, Rebbi Simai Omer, Rebbi Simai dijo, Remes le Tibul Yom Sheimavad Hilel Minay, una insinuación que si un Tibul Yom sirvió, si es que sirvió en el templo y profana el servicio, Minay, ¿de dónde lo aprendemos? Talmud Omar, pone el pasuk, Kedoshim Yu, dice el pasuk sobre los Kohanim, que tienen que ser santos, no se pueden impurificar, ahí está dando impurificación por un muerto, Velo y Jalelu, y para que no profanen. Ahora la Gemara dice esta baraita, y eno iñale tamé, si este pasuk no podría estar hablando de un Cohen tamé solamente. ¿Por qué? Porque ya lo aprendimos de Nafik mi Veinazeru, lo aprendimos el pasuk Veinazeru en la etapa anterior. Entonces, si es así, Teuinial el Tibul Yom, llévalo para otro caso de impureza menor, que es el Tibul Yom. Entonces, de aquí aprendemos que un Tibul Yom que ya fue al mikve, no esperó la noche y sirvió en el templo, si el servicio se profana. Pero Emma Teño le coreas corja un mashkit zakan. Dijo, ¿por qué del hecho que el pasuk no me sirve para tumá normal, lo llevo a un caso de Tibul Yom? ¿Por qué no lo puedo llevar a un caso de coreas corja? Alguien que se arranca el pelo, la cabeza se vuelve calvo por un sufrimiento, por un muerto, o alguien que se rasura las esquinas de la barba y sirvió quizás en el Cohen, y sirvió el Cohen en el templo. Quizás esos son los casos que está hablando el pasuk que profana, no Tibul Yom. Entonces la Mara dice, no, te voy a explicar por qué seguro el pasuk habla de Tibul Yom. Porque Tibul Yom, Dimavad, Bemita, dice el Tibul Yom, el Tibul Yom, este señor que fue el mikve, si hace un servicio, es mitad, es pena de muerte de los cielos. Minalan, ¿por qué? ¿De dónde lo aprendemos? De Gamar, Hilul Miterumá. Lo aprendemos que de una analogía, una que será Shabbat, de Hilul con el tema de Terumá, que también un Tibul Yom que come Terumá es pena de muerte y pone Hilul. Entonces, y sale de esa que será Shabbat que Pasil Beterumá, Magila Bodá. Aquel que Pasil, que no puede comer Terumá, está Pasul para comer Terumá, profana la boda, que es el servicio del templo, y sería el Tibul Yom. ¿Por qué? Porque el Tibul Yom, aprendimos de que el pasuk está hablando del Tibul Yom, y entonces, de la Gezerah Shabbat, entonces sale de que él, si es el servicio del templo, profana. De lo pasa el terumá, pero aquel que no tiene prohibición de comer terumá, por ejemplo, el caso de el que se rasuró las esquinas de la barba, lo más y la boda, él no profana el servicio si trabaja en el templo. Quiere decir que al hacer Hilul del pasuk nuestro con el pasuk de Terumá, sale que estamos hablando de alguien que sería pena de muerte si trabajara. Y sería el caso del Tibul Yom con el caso de Terumá, ya aprendimos. Perfecto. Y él es el que profana la boda. Amar Raba, la mali de Katara Hamanata Tibul Yom y Kipurim. Pregunta Raba, ¿por qué a todo tuvo que escribir los tres casos? Tanto el Tamé, tanto el Tibul Yom, tanto el Mejusar Kipurim. Es una persona que está impuro, que fue al mikve y ya llegó la noche, pues tiene que llevar un corbán. ¿Para qué hace falta encima los tres casos que los tres profanan? Sería, hace falta los tres, porque di Katara Hamanata, di Katara Hamanata Tamé. Si solo la Torah me hubiera escrito la palabra Tamé, el caso Tamé, entonces yo hubiera dicho que solamente el Tamé es el que profana, porque es Shehem Tamé, porque impurifica a los demás.
pero el Tibul Yom y el Mejusar Kipurim no impurifican a los demás, entonces no puede aprender. Betibul Yom, Mejusar Kipurim, lo terminé, si solo la Torah me hubiera escrito la palabra, el caso de Tibul Yom, entonces el Mejusar Kipurim no hubiera aprendido de él. ¿Por qué no? Shechem Pasul Beterumá, porque el Tibul Yom no puede comer Terumá, el Mejusar Kipurim sí, el que le falta el Korban sí puede comer Terumá en la noche. Entonces, vemos que es menos grave. El Mejusar Kipurim, y si solo en la Torah me trae Mejusar Kipurim, Tibul Yom lo terminé, no hubiera aprendido Tibul Yom de él. ¿Por qué no? Shechem Mejusar Masé, porque el Mejusar Kipurim, el que tiene que tener el Korban, es más grave, porque él tiene que hacer una acción para salir de su impureza. El Tibul Yom, no, llega la noche y ya, es más suave, entonces no puedo aprender uno del otro. Entonces la hermana dice, ¿sabes qué? Tienes razón, pero mejada lo ate, titi, jadame tarde. Pero, ok, yo entiendo que uno del otro no se puede aprender. Pero ¿por qué no aprendo uno de dos? Hago un factor común de dos y aprendo el tercero. Entonces, ¿por qué hace falta entonces escribir los tres? Dice, no. Vamos a analizar. Bejailo Nictor Jamaná. ¿Cuál tú quisieras que la Torah no me escribiera y que ese lo aprendiéramos de un factor común? Por ejemplo, lo lichtov Mejusar Kipurim, que la Torah no me escriba el caso de Mejusar Kipurim de Tete Meanach, y yo aprendería de los otros dos, que sería el Tibul Yom y el Tamé. No sirve, ¿por qué no? Maleana, Shechem Pesulim Terumá. Los otros dos, que son el Tibul Yom y el Tamé, no pueden comer Terumá. El Mejusar Kipurim sí, entonces no puedo aprender de ellos. El Alolich Torah Javana Tibul Yom, que la Torah no me escriba el Tibul Yom, Beliti Meanach, y yo aprendo y el Tibul Yom lo aprendería de quién, de los otros dos, que él también me gusta el Kipurim. Te va Parhat, ¿qué me puedes preguntar? Maleana Shechem Mejusarim Maase. ¿Qué me quieres preguntar? Que el caso de qué, del Tamé y el Mejusar Kipurim, los dos tienen que hacer una acción. Uno y el mikve, y otro hacer el Korban. A diferencia de Tibul Yom. Entonces tú dirías, bueno, no puedo aprender de ellos. No, de todas maneras, sof, eso no es una pregunta fuerte. ¿Por qué? Porque Kalisha le tumatan. O sea, la tumá de todos los que son Mejusar Kipurim es una tumá suave. ¿Por qué una tumá suave? Porque ya pasó Tibul, ya pasó la tevila, ya llegó la noche. Entonces, como es suave, entonces, que le falta Korban, entonces no hay ningún problema. Entonces, es así, sí podría aprender este factor común. ¿Por qué no puedo aprenderlo? Dice, ¿por qué? Porque Kasabar de Mejusar Kipurim, que Mejusar Kipurim de Zav, que Zav también. No. ¿Por qué? Porque Rabba, que preguntó, sostiene que el Mejusar Kipurim de Zav es un caso que requiere tener Korban, como cualquier impureza que tiene que tener Korban. El hecho de que ya fue al mikve, este Zav o parecidos, y ya llegó la noche, y ahora Mejusar Kipurim le falta el Korban, es que Zav Dame tiene la misma gravedad que el mismo Zav, el Zav original, la tumá que le fluye de su cuerpo. Entonces es así, entonces no me puede decir que es una tumá kalush, es suave. Entonces como es así, entonces no puedo aprender Tibul Yom de ellos. Ahora, un Mejusar Kipurim de Zav que Zav Dame, Tanaí, yo puedo decir que en verdad, que esto que me dijiste de un Mejusar Kipurim de Zav, que solamente le falta llegar el Korban, de un caso de un Zav, es igual que un Zav mismo. Es una más loca Tanaí. De Tania dice la baraita, Serafá onen un Mejusar Kipurim que será. Y se trajeron una paraduma. ¿Y quién la quemó? La quemó un onen que estaba de luto, lo en el primer día. Un Mejusar Kipurim, alguien que le faltaba llegar el Korban de una impureza. Que será es kasher. Quiere decir que aparentemente es suave esto, del que le falta el Korban. Yosef Abli Omer, Yosef Abli dijo, onen que será. Si él está de acuerdo que si es de luto lo aleno, está kasher, en la pará. Pero Mejusar Kipurim pasula. Pero si lo hizo fue el que le faltaba el Korban por una impureza, dañó la para al quemarla a él. Mailab, ¿qué podemos sacar aquí? Benjakamifli, quienes esto sostienen. Mar Sabar, una opinión dice que Mejusar Kipurim de Zav, que el Mejusar Kipurim que le falta el Korban de un caso de un Zav, es como un Zav. Esa sería la opinión de quien de Yosef Abeli. Es igual de grave. Y que sería Rabba, en verdad. Y Mar Sabar, en otra opinión, dice que el Zav que Zav también. No es igual que el Zav, es una Tumá Kelusha. Y entonces es así. Entonces, puedo decir que lo que dijo Rabba es una mano que están ahí. Él va a ir como uno solo, nada más. Le dice, no, de Kule Alma que Zav Dam. Y esto es decir que se juntó las opiniones
es como el Mejusar Kipurim de Zav, es como el Zav, que si una persona que tiene que traer un corbán por su impureza, es igual que el mismo impuro, igualito. Entonces, ¿en qué discuten el caso de la paraduma que vimos ahora? Beaja, me expliqué. Y ahora en esto discuten. ¿En qué discuten? Dichtipu pasuk, beizá tahor, y rociará estas aguas de la paraduma, el puro sobre el impuro, por el pasuk. La pregunta es, ¿para qué me dijo el puro? Obvio que es el puro. ¿Para qué me dijo el puro? Ya que el pasuk habla ya lo había dicho. Miklat sheutame, porque es un puro de mínima pureza. ¿Cuál es mínima pureza? Que tiene algo de impureza. Miklat sheutame tiene algo de impureza. ¿Y cuál es ese? El Ibad Tibul Yom Shekasher para. Viene a enseñarme la Torah que un Tibul Yom, si el que se ocupó de la paraduma es un Tibul Yom, el que había ido al mikve, es kasher. Entonces vemos de aquí que encontramos el concepto de kasher en el Tibul Yom. Entonces, ¿cuál va a ser la masloquet Tanaim? Marzabar, una opinión dice, Tumá de Koda Torah Kula. Cuando dijo el pasuk que este señor, el tahor, que es mínimo tahor, que es un poco de tamé, no es solamente Tibul Yom, dice una opinión, dice es cualquier tumá que esté escrita en la Torah, en toda la Torah completa, que es decir, incluso aquella que requiere llevar un corbán. Quiere decir entonces que el que tiene que llevar un corbán, en este caso es como un Tibul Yom, igual, para este caso. Umar Sabar, la otra opinión que fue estricta, es Tumá de Ha-Parashá. Dice, solamente se permitió la Tumá que habla de la Parashá, de la Paraduma, que es la de Met, que no tiene que llevar corbán. Ilka, por lo tanto, Onen Tibul Yom de Tamesheretz, un caso de un Onen, lo Olenu que está de luto, o un Tibul Yom de Tamesheretz, o un Tibul Yom que está impuro por tocar un reptil de Kile, que es una Tumá más suave, a Tube Calvajo y Tibul Yom de Met, se aprenden que son aptos para la Paraduma, por un Kalva Homer de Tibul Yom de Met, de alguien que es un Tibul Yom, por haber tocado un muerto, estaba en su séptimo día y hizo mikve. Entonces, si ese que es más grave se permite, cuánto y más el Tibul Yom de Sheretz, que es menos grave, que se va a permitir, va a estar kasher para hacer la pará. Aval, Mejusar Kipurim de Zav, pero el Mejusar Kipurim de Zav, el caso de un Zav que tiene que tener un corbán de Hamir, es más fuerte. Shehen Tumayo Chala mi gufó, ¿por qué es más fuerte? ¿Por qué? Porque tiene que llevar un corbán. ¿Por qué tiene que llevar un corbán? Porque es más fuerte, porque la tumá salió de él, de un Zav. No es igual que un muerto que tocó muerto, o el caso de que tocó un Sheretz. En ese caso, ¿qué decimos de que no se puede aprender de Tibul Yom y por lo tanto no sirve para parar? Esta sería la discusión entonces de Tanakama y la opinión de quién, de Yossi, que sería esta la opinión de quién, de Yossi Ababli. Ahora seguimos con la Gemara. Mejusar Kipurim, ¿de aprendemos de que Mejusar Kipurim profana, un Cohen que está en Mejusar Kipurim, profana el servicio? Minalan, Amar Rebi Abu, dijo Abu Amar Yohanan, Umatuba, hay quien lo inclina y lo dice que es Mishme de Rabbi Elazar Rabbi Shimon, no Elazar Rabbi Shimon, de Amar que era, dice el versículo, de Hagarta Otam Abnet, y los amarrarás a los Kohanim, los ceñirás con una correa, Aarón, Ubanav, Behabashta, Lahem, Mikbaod, y le pondrás unos sombreros, Beaitá, Lahem, que será para ellos esta investura como una por siempre. Ahora, aquí viene, se llama entonces Bisman, aquí estamos Bejusar Begadim, perdón, no Kipurim. Bejusar Kipurim ya lo vimos antes, Bejusar Begadim, que le falta ropa. Entonces aquí aprendemos entonces, Bisman Shebik Dehem Alehem, todo el tiempo que ellos tienen las ropas completas que una Tana Lehem, sobre ellos se consideran Kohanim. En Big Dehem Alehem, si no tienen sus ropas completas sobre ellos, en Kiunatam Alehem, no se considera que la Kiunat está sobre ellos y si hacen un servicio lo profanan. Entonces aquí es la fuente. Meaja Nafka, de aquí se aprende. Meata Nafka se aprende de otro pasuk. ¿Cuál es el pasuk de Tania? Minay le shituye ya en Shina Bar Hilel. ¿De dónde aprendemos que un Cohen que está tomado de vino, si hace un servicio profana, Talmud Omar, ya en Reshechar al test, vino y licor no tomarás, ule abdil ben a koesh ben a hol, y para que sepa dividir entre lo santo y lo profano. Habla profano.
Quiere decir entonces que si hace el servicio tomado es algo profano y profana el servicio. Mejusar begadim, ahora si le falta ropa, una de las ropas del Cohen, o que se no se lavó las manos o los pies, de donde aprendemos también que profana. Talmud Omar, Juká le Gezerá Shabbat. Hacemos una Gezerá Shabbat, Juká, en donde en el caso de que del tomado, pone la palabra hok, y en el caso de que no las ropas completas, pone la palabra hok, o también el sinetile yadayim, y de ahí aprendemos. Entonces esa es la fuente entonces de un Cohen que no tiene las ropas completas, pues usar begadim, no kipurim. Begadim es el que profana el servicio. Bueno, esta próximo Daf Kol Tuf.